Hoy tenemos a los candidatos. Gracias porque hay mucho interés, muchas preguntas que la gente quisiera que les hiciera y yo voy escogiendo para que ellos puedan lanzar en una forma directa, concreta, cómo quiere que lo asocie. Bien, Juan Carlos Hidalgo, que es el primero que está aquí con nosotros, dice, yo quiero que me asocien en este tema con esa idea, ¿verdad? Porque vivimos una sociedad de carreras y todo el mundo quiere todo rápido, concreto, fácil. Ya lo fácil es otro punto, pero uno de los temas que más nos ocupa y preocupa en Costa Rica y en los que tenemos desafíos importantes es el tema de la salud. Hoy en particular, porque hay mucho que hablar de esto, de la salud, de la caja, etcétera. Les contamos que a julio del 2025 la Caja Costarricense del Seguro Social registra más de 1.2 millones de citas pendientes, 340.000 en especialidades de consulta externa, 194.000 en cirugías y 750.000 en procedimientos ambulatorios. Estos los datos a, a marzo del año 2025. Hoy nos acompañan Juan Carlos Hidalgo, Natalia Díaz, Álvaro Ramos, Eli Feinsack, José Aguilar, Fernando Zamora. Doña Claudia había confirmado, doña Claudia Dobles, pero nos acaban de decir esta mañana que un tema de agenda urgente le impide estar con nosotros. Y también está, bueno, aquí los tenemos y con ellos vamos a conversar sobre este tema. Eh, ¿Qué haría desde un gobierno suyo para reducir las listas de espera? Es un tema que tiene en estudio. Vamos con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC. Adelante. Bueno, buenos días, doña Amelia. Buenos días a todos los compañeros. Feliz Día del Niño, a todos sus hijos, a todos sus nietos. Y bueno, muchas gracias por este espacio, doña Amelia. Este es sin duda alguna de las grandes crisis que está enfrentando Costa Rica en este momento. Hoy van a morir 8 personas en listas de espera. Mañana van a morir 8 personas. Y pasado mañana van a morir 8 personas. En total, 5.800 costarricenses han muerto en listas de espera en los últimos 2 años. Y esto es inaceptable. O sea, tenemos que partir de esa premisa fundamental. El statu quo es inaceptable y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para traerle atención oportuna a los asegurados. Hoy, en el Día del Niño, es importante también recordar que el año pasado fue el año en donde más niños murieron antes de cumplir un año en Costa Rica desde el 2010. O sea, estamos más bien deteriorándonos en áreas en que antes destacábamos a nivel internacional. Pues bueno, obviamente el tema de las listas de espera es un problema que tiene múltiples causas y por lo tanto no hay una pomada canaria, y en esto tenemos que tener claro que ninguna de las crisis que vive Costa Rica en seguridad, en educación, salud, etcétera, hay soluciones mágicas, pero tenemos que enfocarnos en el meollo del problema. Aquí podemos hacer toda una lista, doña Amelia, de medidas que hay que implementar o que hay que explorar con tal de reducir las listas de espera, jornadas de producción, mayores horarios de atención, habilitación de quirófanos en las tardes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto vendrá delineado en nuestro plan de gobierno. Pero yo quiero ir al meollo del asunto y es el tema de las limitaciones del recurso humano que ha señalado la Defensoría de los Habitantes como una de las principales causas del problema de las listas de espera. En particular, el tema de los médicos especialistas. En Costa Rica tenemos una enorme carestía de médicos especialistas y tenemos un sistema que ha conspirado contra la producción, contra la creación de más plazas de médicos especialistas. Y eso es una crisis, doña Amelia, que se va a agravar en los próximos años. Vea usted, doña Amelia y compañeros, que en Costa Rica hay 4.000 especialistas mayores de 60 años. Pronto se van a pensionar y el país no está generando la suficiente cantidad de especialistas al año ni siquiera para sustituirlos. Deberíamos de duplicar
la formación de especialistas en Costa Rica solo para sustituir a la gente que se va a pensionar en los próximos años. Y no lo estamos haciendo. Y es que tenemos un sistema que ha sido capturado por intereses y que está atentando contra la formación de especialistas. Yo quiero traer a colación un proyecto de ley de la diputada María Marta Carballo, que se encuentra en la corriente legislativa. Y sería bueno, doña Amelia, que un día la invite a ella aquí al programa para referirse a esto, porque este proyecto de ley lo que viene a hacer es entrarle de lleno, desentrabar el tema de la formación de especialistas, crear órganos independientes que no estén capturados por intereses gremiales y que permitan que en Costa Rica tengamos mayor formación de especialistas, de tal forma que no tengamos ese problema que tenemos actualmente. Usted puede construir muchos hospitales, usted puede construir muchas clínicas, que si no tenemos médicos especialistas en Costa Rica, vamos a tener un serio problema de listas de espera. Esto, por supuesto, que es un proyecto bastante íntegro, bastante comprensivo, pero también tiene otro elemento fundamental y es la posibilidad de poder traer médicos del extranjero para paliar la crisis la faltante de especialistas en el país mientras se forman estos especialistas, porque tenemos que tener claro que un médico especialista dura en especializarse, un médico dura en especializarse entre 7 y 8 años, no tenemos para esperar eso y es por lo tanto que tenemos que estar abiertos a traer médicos especialistas. Lamentablemente este proyecto de ley ha sido boicoteado en la Asamblea Legislativa por el Partido de Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio, que ponen los intereses gremiales por adelante de los intereses de los asegurados. Nuevamente, repito la estadística, doña Amelia, hoy van a morir 8 personas en lista de espera y mañana también y pasado mañana también. Y esto es inaceptable. Debemos poner al asegurado costarricense nuevamente en el centro de la política de salud. Gracias a Juan Carlos Hidalgo. Se nos une también Ariel Robles a participar esta mañana. Ahora nos vamos con don Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Don Fernando, buenos días. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a los compañeros y por supuesto a toda la audiencia. De verdad, siempre es un honor participar. Yo tengo una propuesta, doña Amelia, en el caso específico de las listas de espera, que como ya se ha dicho es algo gravísimo, ¿verdad? Tenemos un déficit actualmente anual de aproximadamente de 80 a más de 80. Usted ya está citando que va creciendo eso a casi 90,000 intervenciones, el déficit anual, ¿verdad? Que tenemos, y nuestra propuesta es una propuesta concreta en 6 puntos para resolver el tema de los especialistas. Uno, el 8 de mayo del 2026, una vez que Fernando Zamora del Partido Nueva Generación llegue al gobierno, vamos a establecer junto con el colegio, en coordinación con el colegio de abogados, de médicos, perdón, un decreto para permitir que todos los especialistas costarricenses, que son muchos según la información que se tiene, que están terminando o que han terminado su especialidad en hospitales, escúchese bien, hospitales clase A de los países desarrollados, se incorporen de inmediato al ejercicio profesional y que puedan de inmediato también empezar a trabajar en la caja del Seguro Social. Es evidente que el problema es un problema de especialistas en buena medida, no solo eso, pero en buena medida, y esa va a ser una de los ejes. Dos, vamos a implementar el acuerdo que fue del año de enero del año 2022. En ese acuerdo de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social se determinó un plan para construir 200 nuevos EVAIS que tienen el financiamiento, y no solo tienen el financiamiento, sino que tienen garantizada la sostenibilidad de esos EVAIS y que nos va a permitir muchísima atención primaria, que es una de las razones también que dificulta la lista de espera o acrecienta las listas de espera. Tercer punto, un plan de becas
la Caja del Seguro Social tiene los recursos para establecer un plan de becas para jóvenes especialistas que la Caja puede financiar y que, según las estadísticas, puede ser de aproximadamente 300 becas anuales, lo cual a mediano plazo podría llegar a resolver el problema de los especialistas, enfatizando siempre en especialistas costarricenses, que debe ser la prioridad. El cuarto eje es para esos 80,000 intervenciones de déficit que existe, voy a establecer un plan por una única vez para que esas 80,000 intervenciones puedan ser desarrolladas fuera del servicio ordinario de la caja. La quinta, la quinta propuesta es universalizar el EDUS de tal forma que cualquier persona, sea donde vaya, ¿verdad? Incluso no necesariamente dentro de la caja, sino fuera de la caja, pueda cualquier profesional tener acceso al EDUS de cada paciente. Y finalmente, desarrollar incentivos por producción eliminando las fronteras hospitalarias. O sea, el incentivo por producción va a permitir que el equipo de salud, médicos, enfermeros tengan un incentivo económico por trabajar mejor y producir más atenciones, pero para eso entonces se tienen que eliminar las fronteras regionales, o sea, esas limitaciones cuando le dicen a usted, no, mire, usted solo se puede atender en el hospital, qué sé yo, en el hospital médico, porque es donde a usted le queda cerca, o el hospital tal, eso se elimina y entonces además se incentiva la producción de la actividad médica y de enfermería para producir más a través de esos incentivos y que esos médicos puedan atender, no solo puedan atender más pacientes, sino que reciban un incentivo cuando demuestran esa eficiencia. Digamos que esas son así a grosso modo, los seis ejes de una solución inmediata, ¿verdad? Que corresponda a un gobierno desde el 8 de mayo, perdón, en el tema de las listas de espera. Muchas gracias a don Fernando Zamora. Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Adelante. Buenos días, doña Amelia, buenos días, feliz día a todos los niños, a las niñas. Pues obviamente muy ilusionado de poder compartir las propuestas alrededor de la caja. Yo siempre he dicho que la primera lista de espera, en realidad la lista de espera en los EVAIS, porque ahí es donde se germina, digamos, la lista de espera más larga que viene después, cuando en los EVAIS y sobre todo la carencia de más EVAIS vespertinos está causando que muchas urgencias que se podrían atender en un EVAI, pues se van directamente a los hospitales y los saturan. Y entonces en vez de atenderlos un médico general, que sí tenemos más disponibilidad de médicos generales, los termina atendiendo un especialista y se consume el tiempo valioso de los especialistas. Y en esa línea va precisamente la solución, digamos, de corto plazo, que es justamente construir más EVAI o habilitar los EVAI para que den consulta vespertina, un experimento que ya se hizo en las cooperativas de salud y ha resultado muy exitoso y ha tenido muy buena acogida porque muchísima gente agradece pues no tener que faltar al trabajo para poder ir al EVAI. Y eso creo que debe ser un modelo que podría ser muy exitoso porque además, doña Amelia, hubo un cambio cultural. Antes muchísimos médicos preferían atender en la mañana en la caja y hacer consulta privada en la tarde, pero ahora hay médicos que lo tienen al revés o que por necesidades familiares lo prefieren al revés. Hemos cambiado mucho socialmente, entonces más bien en mis conversaciones hay bastantes médicos que les encantaría hacer consulta vespertina en los EVAI. Entonces yo creo que este es el tipo de conversación que hay que tener socialmente, que llegaríamos a buen puerto fácilmente.
Y bueno, una vez que resolves el tema de los EBAI, que se necesitan aproximadamente 350 EBAI durante los próximos 5 años, y que yo estoy convencido que podemos hacer la mayoría de ellos, sobre todo si es en este modelo mixto de que algunos se construyen y otros son habilitaciones vespertinas, pues ya por ahí empieza bien la cosa. Sí hay que entrar en un proceso de llegar a algún acuerdo, sobre todo con el Colegio de Médicos y con las autoridades internas de la caja, para facilitar que los médicos generales, utilizando protocolos, digamos, bien diseñados. Nosotros cuando yo estaba con mi equipo en la presidencia ejecutiva de la caja, identificamos más de 100 protocolos que eran de difícil acceso para el médico de Levay, pero que ya existían. Entonces estábamos construyendo la base de datos de fácil acceso, precisamente para que ellos sepan qué hacer en caso de encontrar ciertos síntomas, y bueno, a partir de ahí habilitarlo para que tomen decisiones sin referir a especialistas. Porque claro, cuando la gente habla de la escasez de especialistas que genera, digamos, las largas listas de espera para especialidades, pero ya no hablando de la lista de espera de BAI, sino de las especialidades, pues ahí cada especialista o cada especialidad tiene orígenes diferentes de por qué hay una lista de espera. Y por ese lado es que sí me parece fundamental, y este es un ejemplo que doy muy seguido, por ejemplo, porque hay lista de espera en endocrinología. Y es básicamente porque cuando una persona necesita examen de tiroides, tiene que ir al médico Levay, y el médico Levay lo refiere al endocrino. Y el endocrino lo va a mirar, le va a decir, vaya, hágase el examen de tiroides. Y después se hace el examen de tiroides y vuelve al endocrino. Entonces gastaste 2 citas dificilísimas de conseguir con el endocrino, básicamente para el examen de tiroides y su seguimiento. Y ese es el tipo de cosas que debemos ajustar a nivel de autorización de el Colegio de Médicos, de las disposiciones internas de la caja, para que los médicos generales tengan más capacidad y margen de acción. Entonces, esto me parece a mí bastante fundamental. En España, además, habían implementado un modelo donde la inmensa mayoría de médicos generales transicionaron a una especie de variante de la especialidad de médico de familia y comunitario. Y ese creo que debe ser también un proceso que nosotros debemos hacer en Costa Rica, ir transicionando a nuestros médicos generales a la especialidad de medicina de familia y comunitaria. ¿Verdad? Y a partir de ahí tendrías también ese mecanismo de darle más capacidad de acción desde donde son más importantes, cerca de las comunidades. De todas maneras, también hay que recordar que somos una población que ha envejecido, que tiene muchísimas enfermedades crónicas, y que estas enfermedades crónicas requieren de seguimiento, y ahí son fundamentales los ATAP, los asistentes técnicos de atención primaria, y esos han sido muy descuidados recientemente. Yo sí estoy convencido que una apuesta decidida por el modelo de los startups, ojalá en combinación con las asociaciones de desarrollo comunal, podría permitirnos darle seguimiento a todos esos diabéticos, a los hipertensos, a las personas con cáncer, ¿verdad? A los que tienen Alzheimer, que son los que también nos saturan mucho los hospitales cuando no se les da seguimiento. Entonces, si usted se va fijando en cuál es el perfil de morbilidad de la población, se vuelve fundamental entender que la medicina preventiva nos ayudaría mucho a descongestionar. ¿Por qué? Porque resolver directamente el tema de los especialistas toma tiempo. Puede haber soluciones parciales, como el tema Mm, mm. de los médicos extranjeros, que en el pasado, bueno, se puede hacer también otro tipo de disposiciones para aumentar el ritmo de entrenamiento de nuevos especialistas, pero lo más rápido que se forma un especialista nuevo es aproximadamente 4 o 5 años, y por lo tanto todas esas son soluciones que un gobierno responsable debe empezar, pero que debe haber también esa responsabilidad de explicarle a la ciudadanía que no vamos a tener esa cantidad de especialistas nuevos, y sobre todo, como ya apuntaron algunos de los otros candidatos, pues obviamente tenemos también una situación de que van a pensionarse mucho. Entonces, durante muchos años apenas vamos a estar pudiendo reemplazar. Ahora, yo sí quisiera en este punto agregar
que eso fue principalmente un tema de mala coordinación de parte del Ministerio de Salud, porque durante muchísimos años toda la formación de especialistas se recargó en la caja. Y claro, la caja formaba los especialistas que necesitaba la caja. Entonces, si la caja decía, necesito 6 oftalmólogos, habría 6 plazas de oftalmólogos, pero resulta que el país necesitaba 6 en la caja y 3 para el sector privado. Pero ¿quién formaba los 3 del sector privado? Nadie. Entonces, la caja formaba 6 y después nos quedábamos cortos porque en realidad necesitábamos 9. Cuando esto lo multiplicas por años de años de años, se generó la crisis que estamos viviendo ahora. Entonces yo en esto siempre digo, por favor, como país, tenemos que unirnos, tener un concepto de confianza y entender que a veces la incompetencia fue más importante que la mala fe o, digamos, otros tipos de consideraciones. Pero en este caso sí tuvimos un problema durante muchos años de una dejadez de no trabajar bien el tema de los especialistas. Y aquí es fundamental, obviamente, tener disposiciones de Tiempo. formación y retención. Muchísimas gracias, doña Amelia. Bien, vamos con doña Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Adelante, Natalia. Gracias, doña Amelia. Bueno, efectivamente, nosotros siempre hemos hablado de que un mecanismo en el corto plazo para reducir las listas de espera es el fortalecimiento de las jornadas de producción. Estas jornadas de producción lo que hacen es formar con base, más bien, o pagársele a los especialistas con base en la productividad. Es decir, si yo llego y tengo que atender una X cantidad de ultrasonidos, entonces a mí me pagan por los ultrasonidos que yo haga. Hoy no funciona así el sistema y entonces tenemos un salario independientemente de si atiende mucha o poca gente. O sea, no está la relación directamente establecida con respecto a la cantidad de intervenciones o servicios que usted da. Entonces, esa jornada la podemos establecer de 4 de la tarde a 10 de la noche, porque hoy los turnos que tiene la caja son de 7 a 4. Hoy tenemos también equipo que está subutilizado, doña Amelia, como todos bien saben, y hay que hacer un uso pleno de la capacidad instalada. Actualmente, todos los equipos médicos y las instalaciones trabajan hasta ese horario que yo les mencioné, con porcentajes muy bajos también de utilización. O sea, nosotros tenemos que trabajar en una optimización de lo que son los quirófanos y el equipo médico. Tan es así, tan serio es el problema que inclusive si usted va y visita hospitales en la caja, se da cuenta que hay médicos, cirujanos que deberían estar operando y que por falta de las salas o del equipo necesario simplemente está sentado esperando que lo llamen o haciendo labores administrativas y eso no puede ocurrir. Entonces tenemos que meternos de lleno en hacer ese uso óptimo de las instalaciones. Después, la tercerización me parece a mí que es muy importante. Nosotros tenemos que tener un apoyo del sector privado con reglas muy claras, eso sí. ¿Por qué no pensamos en que los médicos privados puedan operar usando instalaciones de la caja, por ejemplo? Ya que tienen las instalaciones y los médicos tienen el servicio, podemos hacer una alianza público-privada para aprovechar eso y tratar de bajar las listas de espera. O también nosotros podríamos hacer convenios por volumen, ¿verdad? De diagnósticos, de cirugías que son de menor costo que las que dan en el mercado. Y esto no implica que yo voy a sustituir la labor de la caja, más bien es ayudarla a que cumpla su labor o su razón de ser. Al final se trata de atender a las personas, que es lo que realmente a nosotros nos importa. Nosotros tenemos un sistema, y algunos lo han mencionado acá, que está diseñado para que la gente llegue enferma al hospital, ¿verdad? A mí me parece que eso es un absurdo. Nosotros tenemos que establecer o fortalecer un primer nivel de atención mediante lo que es promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la educación en la salud. Siempre va a ser mucho más barato prevenir que curar. Y para eso, y lo mencionaba, me parece que fue Álvaro o alguien más acá, la formación de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Yo creo que el médico especialista en EVAIS tiene que tener esos conocimientos básicos para poder atender, ¿verdad?, esas circunstancias desde las bases para que no tengan que elevar esa lista de espera hacia los hospitales, que es lo que está sucediendo hoy. Y aquí quizás agrego un tema importante en esas listas de espera, que era lo de la atención en morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? Son aquellos pacientes que hoy amanecen enfermos y no tienen una cita agendada. Entonces, si yo no tengo cita agendada y yo amanezco enfermo, que son enfermedades, digamos que muy comunes, una gripe, alguna cosa de esas, ¿qué pasa? Yo no tengo una cita en el EVAIS, entonces yo tengo que atenderme inmediatamente. ¿Qué hago? Voy a servicio de emergencia en hospital.
Entonces, colapso de servicios de emergencia pudiendo ser atendido en el nivel básico de atención que se eleva, y para eso es, para que no se tenga que elevar eso al hospital y atenderse ahí. Y por eso yo creo que tiene que haber una apertura, una disposición de citas médicas para aquellos pacientes en estas citas de morbilidad para que no saturen esos servicios. Y al final, nosotros tenemos que velar también porque se den programas de educación y de prevención en materia de nutrición. Hay enfermedades crónicas que este país tiene, que todos conocemos, que son hipertensión, diabetes, las cardiopatías y demás. Si nosotros trabajamos en esa prevención de ese tipo de enfermedades, podemos paliar esas consecuencias y eventualmente la lista de espera también. Creo yo necesario también que podemos utilizar, por ejemplo, los hospitales regionales como el Monseñor Sanabria, que es un hospital, si no me equivoco, doña Amelia, el más grande de Centroamérica. Un Así es. hospital con toda la pata, con todo el equipo, un espacio enorme, un lugar en donde podríamos incentivar también, no solo ahí, sino en otros hospitales regionales del país, la formación de especialistas como hospitales universitarios. Yo podría empezar a formar especialidades críticas ahí en conjunto con universidades que ya imparten las carreras de medicina. Esa es una opción también en la cual considero que podemos trabajar. Yo sé que el país requiere especialistas y entendemos la urgencia, pero como bien decían, eso toma tiempo, eso no lo podemos hacer en un espacio corto de 4 años y aquí el Ministerio de Salud requiere de meterse de cabeza en la línea de poder decir cuántos especialistas con una directriz requiere Costa Rica, no solamente lo que la caja establece, que también lo mencionaban anteriormente, sino que haga una prospección de cuántos requiere el país como un todo, porque Ministerio de Salud es el rector en materia de la caja, no es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y aquí le estamos dando una potestad a una institución para que forme sus especialistas para esa institución, pero el país requiere mucho más especialistas en su totalidad. Y entonces, en esa línea, nosotros queremos también pensar en cómo atraer especialistas, porque lo que hay que hacer es correr para atraer los especialistas que se nos han ido de la caja al sector privado, y eso solamente se hace a través de incentivos económicos y también de condiciones establecidas a nivel laboral. Muchas gracias a Natalia Díaz, José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla y muchas gracias por la gentileza de recibirnos. Un gusto a todos los compañeros y compañera candidata. Espero que todos hayan amanecido súper bien. Doña Amelia, básicamente aquí recordarle muy brevemente a toda su estimable audiencia algo que es increíble. Vamos a ver, nosotros teníamos en el 2023, en mayo, según información que ha sido publicada en las auditorías de la Caja, 1,3 millones de personas. Ya para octubre del 2024 había llegado a 1.175.000 seres humanos que estaban esperando la atención. Entonces, esta ruta que fue planteada por esta administración, evidentemente no funcionó, no solamente no se resolvió nada, sino que se empeoró. Y según ha sido publicado, hay que entender cuáles pueden ser causas estructurales que hayan generado estos problemas para ver por dónde uno tiene que atacar. Y lo que ha sido publicado en el Ministerio de Salud también, sus propios documentos oficiales, como ha sido dicho, hay una escasez de especialistas, eso es muy importante. Ha habido una rotación de liderazgos en la caja que ha generado una gran inestabilidad y ha generado un montón de problemas ya de índole incluso política y legal. Se ha subutilizado el horario extendido, que es una herramienta que podríamos haber aprovechado mucho más. Hay una muy débil coordinación entre los diferentes niveles de la atención y hay obviamente una gestión que ha sido súper ineficiente. Entonces, para empezar de inmediato, a mí en Avanza siempre nos encanta plantear alianzas público-privados e innovación, porque si seguimos haciendo las cosas igual que se han hecho por décadas y los resultados son así de desastrosos, obviamente nada va a cambiar. Entonces, un gran reconocimiento a la Cámara Costarricense de Salud que se han ofrecido, han dado un paso adelante para ayudarle a que los costarricenses no se sigan muriendo esperando en estas filas, teniendo la posibilidad de extender su vida familiar y tal. Y lo que dicen es que ellos podrían de inmediato ofrecer aproximadamente al mes, doña Amelia, 46.000 procedimientos y servicios mensuales, y esto a nivel nacional. Entonces, no solamente se dice reducir las listas de espera como si fuera una cosa administrativa, es que la gente no muera, que las familias no entren en luto. Y eso lo podemos hacer con el aporte poderoso del sector privado que amablemente estructuró una estrategia muy sólida. Entre los detalles que uno puede encontrar en la propuesta técnica, dice que hay 13.784 consultas y exámenes de especialidades, entre otros cardiología, geriatría, odontología, gastrología. Hay aproximadamente casi 16.500 diagnósticos que se podrían hacer de mamografías, ultrasonidos, resonancias.
hay 16.577 procedimientos quirúrgicos al mes em, en todo tipo de especialidades. Entonces, primera reacción inmediata, mientras cualquier otra cosa se va a decidir burocráticamente y decretos van y decretos vienen, esto se puede activar desde el día uno y nosotros lo vamos a promover activamente y le agradecemos al sector privado, como siempre, dar ese apoyo. Luego, voy a tratar de puntualizar muy brevemente varias de las ideas que vamos a plantear muy próximamente en nuestro plan de gobierno. En la fase inicial de 0 a 12 meses, tenemos lo que llamamos en la emergencia un orquestador de capacidad. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Tener un registro único que sea interoperable en las listas, en donde se incluyen consulta, cirugía, diagnóstico, que se haga una priorización clínica y social, y ahí tenemos una especie de semáforo en donde se definen reglas de tiempo máximo por patología y se hace un motor para el enrutamiento o la capacidad que esté disponible, ya sea una capacidad pública o privada. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se integra el portal de las listas de la caja con las actas de producción, hay un API para que los hospitales y los EVAIS puedan tenerlo y además los proveedores acreditados, también eso es súper importante. Y aquí, para transparencia, tenemos un tablero público que permite ver cómo se va avanzando por cada especialidad. Y ahí nosotros nos hemos planteado la meta de que se reduzca un 25% el inventario en la cirugía y un 20% en los diagnósticos en este primer año. Esto sumado a lo anterior, ya vamos empezando a mover la aguja. Tenemos en un segundo turno que hemos bautizado esta propuesta, los blitz quirúrgicos, es muy interesante. Aquí lo que hacemos, doña Amelia, es que se extiende la jornada vespertina, nocturna, fines de semana. Le damos un incentivo por resultado y se hacen microcontratos de equipos quirúrgicos. Aquí podemos hablar de cosas cirujanos, anestesiólogos, enfermería, salas, para las campañas que tengan una alta rotación. Por ejemplo, lo que uno puede encontrar en la literatura de cataratas, hernias, colecistectomías, todo ese tipo de cosas que han estado afectándonos. Y entonces la meta es tener un 30% adicional en horas de sala efectivas y que se reduzca en 20% el tiempo promedio de las cirugías que vayan a estar siendo priorizadas. Ok, aquí tenemos entonces otra propuesta que hemos planteado de compra por paquetes. Esto es muy interesante para poder hacer frente a nivel nacional a esta crisis. Tenemos un contrato marco en donde se definen precios tope, precios por episodio y se da, además, doña Amelia, una garantía de 90 días en donde puedan estar sujetas a una auditoría clínica. Entonces se hacen derivaciones de diagnósticos por imágenes, endoscopías, cirugías ambulatorias a una red privada que se tenga que acreditar previamente y se utiliza el orquestador que había mencionado. Entonces, cuando ya alguna actividad se supera en su tiempo objetivo por cualquier patología, entra un semáforo rojo y se hace una sanción. Aquí la idea es poder tener una absoluta transparencia en temas de volumen, de costo y sobre todo de resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da una derivación a los centros que sean alternativos, que estén acreditados cuando ya se van excediendo los plazos en los hospitales públicos. Eh, Muy rápidamente, para no abusar más de su tiempo, pero este es interesantísimo porque está apalancado en innovación y en tecnología. Y ahora que viene 5G, vamos a tener unas posibilidades inmensas de poder hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, em, la telesalud y la consulta, en donde tratamos de atajar todo este marabunta de casos en el primer nivel. Entonces, lo que hace es que le permite al médico del EVAIS o de la clínica, que es un médico general, poder mandar una consulta directa a un especialista, que puede ser un cardiólogo, algún ortopedista, algún dermatólogo. Entonces, en lugar de poder tener que mandar a ese paciente, ese ser humano, a hacer una lista y que se muera ahí esperando, lo que se hace es que se le manda las fotos, los resultados, los laboratorios o los exámenes y ese especialista lo que hace es que tiene que responder en menos de 8 días con su recomendación, indicando más o menos cómo se resuelve en el EVAIS, o bien, en caso que sí se necesite, se va a una cita especializada con una prioridad alta para que la persona sea atendida y no fallezca como se ha dicho acá. Entonces, muchísimas de las dudas se resuelven sin la necesidad de meter a la gente en esta tenebrosa lista de espera. Incluso esto se puede hacer en un proyecto que nos gustaría llamar el proyecto Ecolocal, en donde tenemos un modelo internacional de telecapacitación en red, y eso funciona más o menos como una especie de clínica virtual entre especialistas de hospitales grandes, médicos que pueden ser de zonas rurales o de país, y la meta que aquí nos hemos planteado es básicamente de un 15% de bajar las referencias que son innecesarias y aumentar un 20% de capacidad de solventar los problemas en el device. Entonces, ahí estamos pudiendo, digamos, desahogar un poco al país. Y tal vez muy rápidamente lo que creo que hay que decir es que obviamente hacen falta especialistas por todo lo que aquí
ha sido dicho. Entonces, básicamente lo que estamos planteando es que se abran más cupos de formación en las áreas críticas que han sido muy claramente determinadas, anestesiólogos, radiólogos, cardiólogos, oftalmólogos, etcétera. Pero se le pide a los médicos que van a tomar estas becas y estas posibilidades de que tengan al menos entre 3 y 5 años de servicio de poder trabajar para la caja. Y eso obviamente va a empezar a darnos una mayor capacidad. Entonces, con esa mezcla de medicina privada, de tecnología, de gestión eficiente, creo que podemos definitivamente empezar a mover la aguja. Y yo creo que sí es muy importante también, doña Amelia, pedir cuentas de qué pasó, ¿verdad? Porque así como ofrecieron la ruta del arroz, que ha sido una masacre de arroceros, aquí ofrecieron la ruta de las listas de espera y más bien la gente se sigue muriendo esperando. Y eso yo creo que merece una explicación pública. Muchas gracias. Gracias, don Eliezer Feinsack, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. ¿Cómo está, don Eli? Adelante. Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a los candidatos y candidatas que se han conectado hoy. Por supuesto, a toda la audiencia. Doña Amelia, acciones para reducir las listas de espera son muchas. Los candidatos han mencionado ya varias de ellas. Sin embargo, lo hacen siempre dentro del mismo marco de referencia. Y Costa Rica necesita empezar a ver las cosas de otra manera. Lo que nosotros vamos a hacer desde el primer día es crear o modificar la definición del Sistema Nacional de Salud, de manera que el sistema de salud abarque tanto al sector público como al privado, que se vea como un solo sistema donde se puede colaborar entre instituciones públicas y privadas. Esto nos va a permitir, por ejemplo, que la planificación de las necesidades de médicos especialistas considere desde el principio las necesidades de ambos sectores. Hoy en día el sector privado está brindando alrededor del 30% de los servicios en salud del país y no podemos ignorarlo porque lo mencionaba creo que don Álvaro Ramos, se forman solo los que necesita la caja y entonces para el país no alcanzan y después esto provoca que el sector privado ofrezca mejores salarios y los especialistas terminan yéndose. Pero también crear un sistema nacional de salud nos obliga a permitir que las universidades privadas también puedan formar médicos especialistas bajo estándares de calidad uniformes con los de las universidades estatales. Un efecto de crear un sistema de salud es, por ejemplo, que en el EDUS del paciente se incorpore la información de los procedimientos, exámenes, laboratorios que se haga en centros privados, porque hay personas que pueden pagar un laboratorio privado, pero a la hora de la cirugía necesitan ir a la caja. Bueno, no tiene sentido que a esa persona le hagan repetirse los exámenes que ya se ha hecho. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Verdad? Cuando el paciente llega a la caja, lo toman como borrón y cuenta nueva. Entonces, ya se hizo exámenes, ya se hizo laboratorios en un centro privado, que eso está en el EDUS, para que se pueda acelerar el trámite de eso. Entonces, cambiamos el marco de referencia, doña Amelia, y empezamos a pensar de una manera diferente. Por supuesto que hay que tomar medidas urgentes para resolver el tema de las listas de espera. Nosotros vamos a plantear la creación de clínicas móviles. Esto se puede lograr rápidamente con contenedores que rápidamente se pueden remodelar por dentro, ponerles un aire acondicionado y estar llevándolos a las diferentes comunidades para ir sacando citas, atenciones, procedimientos sencillos que se pueden hacer que nos permitan disminuir las listas de espera directamente en las comunidades. Por supuesto que también el uso de telemedicina, que médicos que tal vez están en la GAM puedan por medios telemáticos, por reuniones virtuales, junto con el médico que está en el terreno, que puede ser un médico general, tomar decisiones del tratamiento de las personas sin tener que referirlos a las clínicas o a los hospitales. Ampliación de horarios, que ya varios lo han mencionado, jornadas vespertinas, fines de semana, etc. Y lo otro que para nosotros es importante es ampliar la tercerización de los servicios que hoy en día está limitada a los EBAIS
que ha dado muy buenos resultados. Hace unos años había un estudio de la Caja Costarricense del Seguro Social que determinó que la operación de los EVAIS por parte de las cooperativas y las universidades eh, eh, producía mayor satisfacción entre los usuarios, pero también a un menor costo para la caja. Y si eso es así, pues entonces ampliémoslo a la mayor cantidad de devices donde esto sea posible y empecemos a pensar también en llevar la tercerización al segundo nivel, es decir, al nivel de las clínicas de la caja, de manera que se pueda dar una atención personalizada, una atención profesional en estas clínicas y que se pueda desarrollar más infraestructura por medio de las alianzas público-privadas, por medio de la tercerización. Es decir, la tercerización nos puede servir no solo para administrar EVAIS, sino para administrar y construir EVAIS y para construir y administrar clínicas también, de manera que haciendo uso de los recursos del sector privado en conjunto con los recursos del sector público, podamos acelerar la construcción de la infraestructura necesaria para llevarla a los lugares donde más se necesita. Reitero, doña Amelia, si no cambiamos el marco conceptual, si seguimos pensando en lo que hoy hay y cómo funciona hoy y le agregamos parches como jornadas vespertinas, pues algo vamos a lograr, pero es lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años. Hoy tenemos que cambiar por completo esa mentalidad. Hoy tenemos un sector privado de medicina robusto. Hay varios hospitales, hay hospitales por todo el país, hay clínicas que perfectamente pueden incorporarse dentro de un esquema del Sistema Nacional de Salud para que los recursos juntos del sector público y el privado nos ayuden a resolver esta situación. Gracias, don Eli. Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Ariel, a ver. Muy buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Muy buenos días a las personas que están siguiendo este espacio, que sé que han estado conectadas desde muy buena mañana esperando este intercambio respetuoso que hemos tenido el día de hoy. Saludar al resto de candidaturas que están aquí conectadas. Ciertamente, yo creo que hay que hacer énfasis primero en que el tema de las listas de espera es una cosa absolutamente impresionante y que más que solucionarse cuando uno ve los datos del informe de prestación de servicios de salud, se sorprende que, por ejemplo, hay datos de que en el 2021, por ejemplo, en ortopedia se esperaban 420 días para una cita y para el 2024, cuando uno revisa los datos, se ha pasado una espera de 769 días, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a cardiología, estamos pasando de 340 días de espera en el 2021 a 496 días en el 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de atenderse con prioridad el tema de las listas de espera, el problema se ha ido acrecentando, afectando a las muchas familias costarricenses. Aquí hay dos elementos prioritarios. Uno primero tiene que ver fundamentalmente con la atención que se debe dar en medidas que van a generar un impacto a mediano y largo plazo. Y hay otra serie de medidas que tienen que tomarse de forma que se atiendan en un impacto primario, es decir, lo primero que tenemos que hacer del gobierno para que las cosas empiecen a incidir y se genere un cambio profundo en la realidad que se está enfrentando hoy de los sistemas de salud. Sobre las medidas a corto y largo plazo, ciertamente hay cosas que ya aquí se dijeron en las cuales coincidimos, en otras definitivamente no coincidimos, ¿verdad? Agarrar a los médicos privados y permitirles que se pongan a lucrar con las instalaciones de la caja, digamos como que no se ve muy bien, pero hay cosas en las que sí podemos decir que es oportuno y que hay salidas en las cuales podemos estar de acuerdo. Primero, hay que retomar el portafolio de inversiones. Se necesitan EVAIS, ciertamente alrededor de 350 EVAIS se necesitan. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque los EVAIS son un primer nivel de salud. En los EVAIS, si se mejora la prevención, por ejemplo, de aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de diabetes, hipertensión, asma, otras. Si nosotros logramos atender esto con el fortalecimiento de las figuras de los asistentes técnicos de atención primaria, los ATAP, si logramos extender los horarios para que sea posible que el horario en el cual en un EVAIS se atienda a las personas, vamos a tener efectos inmediatos. Hay que mejorar el tema de los EVAIS. Eso es prioritario. Eso debe ser
e inmediato. No puede ser que se haya congelado el portafolio de inversiones que tenía que hacer la caja para atender EVAIS, algo que pasó en este gobierno. Eso se detuvo y los efectos son muy graves para todo el sistema de salud de nuestro país. Se debe coordinar con Sendeis para que haya más cupos para especialistas. Estamos hablando de especialistas. Por ratos uno se asusta porque pareciera que estamos hablando como de los mecánicos que nos arreglan el carro, ¿verdad? De que, mira, contratemos por aquí, traigamos de allá, vengan de aquí. No, estamos hablando de médicos que lidian con la salud de las personas. Están hablando de que mi vida, la vida del costarricense está en manos de esos especialistas. Entonces los estándares de calidad tienen que ser muy, muy precisos. Es una actividad de absoluta responsabilidad, lo cual requiere todo el compromiso del aparato institucional. Hay que hablar ciertamente de eso, hay que hablar de que cómo hacemos para que existan más especialistas, en eso estamos profundamente de acuerdo, pero sí quería hablar de cosas que se tienen que hacer de forma inmediata. Hay que contratar personas en tiempo extraordinario para que se puedan atender las listas de espera, pero esas contrataciones tienen que ser coordinadas entre las diferentes direcciones y gestiones y que la caja tiene que entender que, por ejemplo, no es posible que contratemos para un procedimiento a un especialista en anestesiología, pero no contratamos a un cirujano, o a la inversa, contratamos al cirujano, pero no contratamos al anestesiólogo. Entonces empezamos a tener los problemas. Se contrata un ginecólogo, pero no se contrata a un pediatra. O sea, hay que coordinar para que esas contrataciones extraordinarias estén realmente precisas, de forma que no se atrasen los procedimientos. Hay que mejorar la gestión. No es posible que se atienda a un especialista y resulta que tiene que hacerse la persona exámenes preoperatorios y llega sin los exámenes preoperatorios antes de la cita del especialista. O sea, cuando es un tema de coordinación menor, ¿verdad? Pero que tiene que hacerse. Si usted va a la cita con el especialista, que cuesta que tenga todos los exámenes ya preparatorios para que pueda atender ya de mejor calidad. Pero hay un tema, que con este voy a cerrar, no podemos obviar, y es que son las condiciones laborales. Si nosotros no atendemos el tema de las condiciones laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social, por más especialistas que formemos, no vamos a lograr que se mantengan en la institución. Y hoy el personal de la Caja está sobrellevado por la situación que está enfrentando. He conocido cardiólogos de primera mano que me dicen, no quiero trabajar en la Caja, tengo que escoger a quién atiendo. Tengo que escoger cuando vengo con personas que tienen problemas de hipertensión o hay personas que requieren una intervención inmediata, tengo casi que escoger a ver cuál persona atiendo porque no están en capacidad. Los cardiólogos están reventados y así está la mayoría del personal de la Caja. Entonces nosotros sí tenemos que hablar de que hay que revisar el tema del salario global. No puede ser que nosotros, y esto voy a ser muy preciso, yo como persona usuaria de la Caja, y como persona que tiene una familia que va a la Caja, deseo que a mi mamá, si le llega, que espero nunca le pase, le va a pasar algo, la atienda el mejor doctor de este mundo. Si tuviera que hipotecar mi casa, si tuviera que vender el carro para que la atienda el mejor doctor de este mundo, lo haría porque es la salud de mi mamá. Los doctores tienen que pagárseles bien. Y con esto voy a cerrar, tienen que pagárseles bien, tienen que atendérseles bien y eso requiere que revisemos. No es posible que un médico especialista hoy se vaya de la Caja y que mañana contratemos una persona que no tiene la misma experiencia con un mejor salario. Ahí hay un problema grave, central, que hay que modificar. Bien, no nos queda mucho tiempo y les cuento que yo los dejo hablar porque digo, bueno, no los voy a cortar. Vamos a cambiar eso a partir de octubre, les cuento. Vamos a tener un relojito que nos va a dar el tiempo para poder hablar y por lo menos tocar dos temas. Ahora nada más les voy a pedir una palabra, un concepto, nada más, porque ya se nos acabó el tiempo, pero además quiero cerrar con eso. Una palabra, un concepto que digamos, eso es lo que se necesita. ¿Por qué no se ha hecho? Se necesita actitud, se necesita ejecutividad, se necesita gestión, ¿qué es lo que falta? Que la cosa no camina desde hace años y que ahora está en un momento crítico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes, si llega a la presidencia, tiene que llevar dentro de sí? Yo sé que para las otras cosas también, pero para eso de la Caja que se vuelve tan importante, aquí tenemos mucha gente hablándome de sus historias. Juan Carlos, ¿qué se le ocurre a usted que tiene que llevar usted para ayudar a que esta historia cambie?
Es la misma historia con pequeños cambios, pero para que esta historia cambie, Sí, Juan doña Carlos. Amelia. Sí, doña Amelia, necesitamos más formación de médicos especialistas. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí: tercerización de VAIS, fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, etcétera, etcétera. Un sistema de salud integrado con el sector privado, alianzas público-privadas, etcétera. Pero necesitamos mayor formación de especialistas, y esta crisis de escasez de especialistas se va a agravar en los próximos años si no eliminamos ese cuello de botella que existe a nivel de la Caja Costarricense de Seguros Sociales en DEIS. Por eso, de nuevo, insto a revisar muy bien el proyecto de ley que presentó el dedo en la llaga de muchos de estos temas, y que lamentablemente está bloqueado en la Asamblea Legislativa por mociones del Frente Amplio y de Liberación Nacional. 145 mociones del Frente Amplio y 35 mociones de Liberación Nacional. Así difícilmente podemos avanzar en atender la principal razón de la crisis de las listas de espera que tenemos, que es la escasez de especialistas en nuestro sistema de salud. Juan Carlos Hidalgo, ahora vamos con don Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Concretísimo. Un minuto, don Juan Carlos, don Fernando. Determinación, doña Amelia, es determinación. Vea lo que acaba de decir don Eliezer, que es lo que planteé yo, por ejemplo, en lo que es universalización de los EDUs, para que, por ejemplo, un examen, lo planteé como mi punto quinto y él lo repite muy bien, para que un examen, por ejemplo, que usted se hace en una clínica, pueda incorporarse al EDUS. Hay que tomar ese tipo de resoluciones que no cuestan nada. Por ejemplo, trasladar el hospital de San Rafael de Alajuela como clase A para que también pueda cubrir la zona norte del país. Ese tipo de medidas son de determinación. Plan de becas, plan EVAIS, enero 2022, especialistas fuera del país, 80,000 formas de resolver, más bien 80,000 déficit es lo que actualmente existe en lo que son las intervenciones quirúrgicas, bueno, a través de vías tercerizadas, universalización de EDUs, incentivos por producción para eliminar fronteras hospitalarias. Eso, en esencia, es determinación, doña Amelia, lo que se necesita. Don Álvaro Ramos, adelante. Muchas Candidato gracias, presidencial de muchas gracias, Liberación doña Amelia. Nacional. Lo que falta es voluntad política. En el año 2024-2023, la Caja acumuló 3.300 millones de dólares que no gastó por la paralización de los procesos de inversión durante la actual administración. Claro que tenemos los recursos económicos, tenemos los recursos humanos, sobre todo para salud preventiva. Usémoslos. Es voluntad política. Y hay un plan. Yo lo elaboré cuando era presidente ejecutivo y esta administración no lo quiso ejecutar. En mi administración, con algunos ajustes, lo ejecutaremos y le devolveremos la salud a la población costarricense. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias, don Álvaro. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Sí, doña Amelia, vea, la caja es autónoma y esto no se va a solucionar con proyectos de ley, se lo digo por experiencia propia. Si la caja no quiere hacer algo, por más de que haya una ley, no se puede obligar a hacerlo. Entonces, aquí lo que se necesita es gestión, se necesita liderazgo y poner sobre todo a la persona correcta en la presidencia ejecutiva, alguien que coordine con la Junta, con las gerencias de la caja, con el sector privado, con el sector cooperativo, sindical, solidarista. Mientras nosotros sigamos atrapados en señalamientos unos a otros echándonos la culpa, los pacientes van a seguir esperando. Y sinceramente, aquí hay una gestión que es muy mala, hay un desorden administrativo muy grande, no están ordenadas las finanzas de la caja y nosotros tenemos que implementar lo antes posible, entrando un sistema real de costos y trazabilidad, porque aquí no se sabe cuánto cuesta nada, ningún procedimiento, no se sabe en qué se gasta absolutamente nada y esa gestión tiene que darse, sobre todo de esas cuentas por cobrar a no asegurados. Y aquí quiero dar un mensaje importante y es que la caja no puede seguir siendo el hospital público de Centroamérica y Sudamérica. Nosotros tenemos que empezar a cobrar por el servicio. Yo estoy a favor de que se atiendan las personas, pero hay que empezar a cobrarles por las cirugías, por los partos, porque se lleven medicamentos, ¿verdad? Porque si el costarricense no paga, ahí sí, usted no es recibido ni lo atienden. Pero cualquier persona llega, como Juan por su casa, y se sienta ahí y la tienen que atender y después no se le cobra un 5.
y así es insostenible manejar una institución tan grande como la Caja. Y finalmente, creo en un modelo que sea un modelo justo para asegurar a trabajadores independientes, que para mí es lo primordial, ¿verdad? No podemos estar hablando de aumentar cuotas de las edades y todo esto si ni siquiera tenemos formalizado a un 37% de la fuerza laboral que requiere de esa formalización con urgencia, con ingresos reales y no sobreestimaciones que muchas veces no guardan relación con la realidad y que están quebrando a todo aquel que quiere emprender y salir adelante en Costa Rica. Gracias, José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Gracias, doña Amelia. Muy directo. Nosotros pensamos que hay que dar un salto adelante, salir del siglo XIX y medio y avanzar hasta el siglo XXII, en donde ya vamos a dirigirnos. ¿Cómo? Con tecnología, con innovación, usando analítica de datos, inteligencia artificial, apalancándonos en la conectividad del 5G que vamos a tener, haciendo alianzas público-privadas y entendiendo que aquí, mientras se hacen debates ideológicos de si es más público, más privado, la gente se muere esperando. Son hijos de familia, son trabajadores que no van a poder desarrollar sus sueños, son chiquitos que se mueren. Entonces, entre toda esta cháchara ideológica, lo que hay que hacer es ser pragmáticos, con innovación, con tecnología, con eficiencia, obviamente haciéndolo de manera transparente y rindiendo cuentas, pero lo que hay que hacer es resolver los problemas rápidamente. Y en Avanza queremos hacerlo con innovación, con tecnología, con pragmatismo, apalancando toda la potencia del sector privado de la mano con el sector público y que no se siga muriendo la gente. Muchas gracias. No, gracias, muy claro también. Elise Pensa, candidato presidencial liberal progresista. Adelante. Doña Amelia, cambio de mentalidad y cambio de modelo. Si no integramos los recursos privados con los recursos públicos para atender la emergencia de los servicios de salud en este país, nada va a cambiar. Llevamos 20, 25, 30 años hablando de más eficiencia, de horarios vespertinos, de un montón de cosas que son necesarias, pero que han demostrado que no son suficientes. Y si uno no utiliza todos los recursos que tiene a su disposición en el país para ponerlos al servicio de la atención de la gente, no vamos a lograr nada. Es que no podemos perder de vista que aquí lo importante, y no solo en este caso, pero lo importante es el usuario del servicio, la razón de ser de la institución. Y hay veces que se hacen defensas de las instituciones por la institución, desconectado completamente de si esa institución está resolviendo los problemas de la ciudadanía. La Caja Costarricense del Seguro Social es una maravilla. Muchos países nos envidian por tenerla, pero no está funcionando del todo bien. Y si, insisto, más allá de que hay que tener determinación, hay que coordinar, hay que tener conversación, es necesario que veamos el Sistema Nacional de Salud como un sistema nacional integrado, incorporado, donde hagamos el mejor uso de los recursos disponibles. Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Muchas gracias, doña Amelia. Quienes tomemos las decisiones en materia de salud, tenemos que ser personas aliadas de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la salud pública. Si nosotros seguimos en esta lógica que son enemigos de la salud pública y enemigos de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes sabotean internamente la institución y llegan a cosas como las que estamos pasando, no vamos a cambiar. No van a haber cambios. Se necesita que las personas que tomen decisiones en la Caja Costarricense de Seguro Social entiendan la importancia de salud pública, entiendan la importancia de que aquí en Costa Rica no todo el mundo tiene la plata para ir a pagarse un servicio privado de salud privada y que por tanto este sistema solidario que nos salvó en la pandemia tiene que ser siempre ese recurso prioritario para la salud costarricense. Eso es un tema de decisión política, de características políticas y es lo que seguimos. Si nosotros no cambiamos, veamos lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el partido de gobierno, un candidato a diputado con una deuda en la caja de 300 millones de colones. ¿Son esa gente aliados de la Caja Costarricense de Seguro Social? Yo no lo creo. Hay que tener una posición clara en favor de la institución. Muchas gracias. Bien, a quienes me preguntan por qué no está Laura Fernández, yo la invito todos los programas, a todos los invito. Ella me dijo que iba a tratar de cambiar un compromiso que tiene de equipo de trabajo los martes hasta ahora para asistir. No lo ha hecho, entonces yo seguiré invitándola. Le pedí por favor si tratara de moverlo para que pudiera estar o participar. Bien. Amigas y amigos, vieran qué cantidad de
gente opinando. Voy a dar una idea que le han dado mucha gente. Con tantas ideas tan importantes que se han planteado en este programa, ¿por qué no hacer, y no digo yo que lo hagamos, sino que digo lo que ha provocado oírlos a ustedes hoy? ¿Por qué no hacer un acuerdo nacional con las mejores ideas? Todos los candidatos han planteado ideas buenísimas, buenísimas. ¿Por qué no hacer un acuerdo nacional? Esto es provocado por ustedes, por los candidatos. Me encanta porque ese es el fin, que la gente los conozca, que sepa lo que pueden hacer y que le den vuelta cada uno a lo que se opina. En muchos lugares se está opinando en este momento sobre una excelente participación que han tenido hoy los candidatos que participaron. Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, Natalia Díaz, candidata presidencial de Unido Podemos, Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional, Eli Feinza, candidato presidencial liberal progresista, José Aguilar, candidato presidencial de Avanza, Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación, Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Gracias a todos por su participación y su aporte esta mañana. De acuerdo, que tengan todos un lindo día, Natalia, también. Gracias, Muchas doña Amelia. gracias, doña Saludos. Amelia. Hasta luego a Feliz día. todos. Feliz día. Gracias. Ven lo que le digo, si yo le tengo mucha fe a este programa. Le tengo mucha fe a esta parte del programa, amigos y amigas, le tengo mucha fe porque vea lo que va a ir generando. Y lo hicieron muy bien hoy, la verdad. Y yo también creo que qué montón de buenas ideas, mira, qué montón de buenas ideas, mira, qué montón. Claro, cierran con algo importante, hay que cambiar la mentalidad para poder de una vez por todas entrarle a cambiar lo que está mal en esa institución. Pero creo que Natalia decía, pero mientras tanto hay cosas que se pueden hacer ya.